Abel, cuando quieras puedes dar inicio activándote el micrófono. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a la segunda jornada de este encuentro hemos realizado entre las asociaciones de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de Argentina y Perú. Previo a ceder la palabra y hacer la presentación de quienes son nuestros invitados al día de la fecha y que seguramente tenemos la posibilidad de un gran debate por dos extraordinarios profesores y expertos en la materia. Me gustaría que Héctor Guisado, en carácter de presidente de nuestra asociación, dé la bienvenida a todos y después pasamos ya al desarrollo del temario. Bueno, buenas tardes. Nada más que eso, como lo anticipó el doctor Emanuele, les quería dar a todos ustedes la bienvenida y agradecer al doctor Guillermo Martín Boza Pro y a Marcelo Aquino, al doctor Marcelo Aquino, por su presencia en esta segunda parte de las jornadas argentino-peruanas. Así que, Abel, todo tuyo. Gracias, Héctor. Yo, además del agradecimiento rigor a las dos asociaciones, a todos los que están presentes, a todos los que se han conectado y que nos están acompañando en esta jornada, voy a hacer la presentación como tal cual lo he dicho, de los dos expositores del día de la fecha. Primero, Marcelo Aquino, que es abogado de la UBA, asesor de empresas y cámaras empresarias, miembro paritario en negociaciones colectivas de distintas actividades, ex becario de la Organización Internacional del Trabajo de Bolonia y Castilla-La Mancha, profesor en maestría en Universidad de San Andrés, Universidad Católica Argentina, Universidad Nacional del Sur, entre otras. Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, miembro por designación en el Instituto de Derecho del Trabajo de la Academia Nacional de Derecho, autor de libros, ponencia y artículo doctrinario de la especialidad, integrante de tribunales evaluadores de tesis en maestría de la Universidad de Bolonia, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad de San Andrés. Por otra parte, también contamos con la presencia de un amigo de Perú, que es Guillermo Boza Pro, que es doctor en Derecho de la Universidad de Sevilla, profesor principal de Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, director de la maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, director de estudios de la Facultad de Derecho y del Departamento Académico de Derecho en la misma casa de estudio. Ha sido viceministro de Trabajo, jefe de gabinete del despacho ministerial del Ministerio de Trabajo, Producción, Empleo. Ha sido presidente de la segunda sala del Tribunal de Servicio Civil, este, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Tiene estancias de investigación en España e Italia. Ha publicado libros, artículos sobre temas de especialidad en editoriales nacionales y extranjeras. Bueno, dos currículum, como verán, que si bien son abreviados, este, nos da un poco la muestra del nivel de expositores que vamos a tener. Un poco la dinámica, seguimos en la línea de lo que fue el primer encuentro de la semana pasada. Van a ser dos exposiciones de 20-25 minutos, más o menos elásticas, de cada uno de los disertantes. Eh, Todos saben que el tema va a girar en torno a la reforma de la Ley de Modernización Laboral de Argentina, la Ley 27802. En este caso vamos a hablar de lo que, de lo que significa en el derecho colectivo, la reforma específicamente en el derecho colectivo. Y después de ambas exposiciones voy a hacer algunas preguntas, algunos paradores en función de cómo se va dando las disertaciones y finalmente dejaremos librado a la posibilidad de algunas preguntas de los que están participando en la sala. Así que no soy el actor principal, he hecho la presentación. Marcelo, te dejo a cargo de la sala para que haga tu ponencia. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, gracias a la Asociación de Derecho del Trabajo
por convocarme como expositor de Argentina en este encuentro. Un gusto, Guillermo, ya estuvimos hablando un poco antes de comenzar la sesión abierta. Y bueno, como bien dijo Abel, la idea sería hacerlo un poco dinámico como hicimos la actividad de la semana pasada y darles un pantallazo en 20-25 minutos y como bien dijo eh, Silvia Pinto Varela la semana pasada, 218 artículos no se pueden resumir en tan poco tiempo, porque además hay artículos que a su vez derogan hasta estatutos y todo. En definitiva, hay un efecto multiplicador, no son solamente 218, lo que de alguna manera puede producir impacto, aunque algunos son de aspectos totalmente tributarios. Nos toca hablar sobre la parte de derecho colectivo y acá yo un poco para darles un escenario más que nada a los colegas peruanos, y seguramente algunos son estudiosos y han estudiado quizás esta realidad que tuvimos en Argentina, de por qué tenemos convenios colectivos que tienen una celebración y un contenido de hace 50 años atrás y no han sido renovados en definitiva, ¿no? La primera definición, y creo que todos vamos a coincidir, es que ninguna ley genera empleo y tampoco ninguna ley cambia culturas en lo que puede llegar a ser una mesa de negociación colectiva. Aún así, tenemos que ver por qué tuvimos este fenómeno de gran cantidad de negociación colectiva allá por el año 1974-75, que coincide con lo que fue la sanción de la ley de contrato de trabajo. En Argentina, en 1974, el Producto Bruto Interno creció 5,4% y venía de un crecimiento años 71, 72 y 73 con 3,8, 2,1 y 3,7. Argentina en ese momento tenía un puesto a nivel mundial de PBI del puesto 21. El desempleo Argentina llegó al piso histórico, el 2%, y la informalidad también era del 2%. En ese momento, la población económicamente activa, la mayoría estaban empleados en relación de dependencia, donde el 87% eran empleados en relación de dependencia y el 13% eran autónomos. Y los que eran autónomos en ese momento aspiraban a ser empleados en relación de dependencia, porque la estabilidad que daba un empleo no se lo podía dar ningún tipo de trabajo de manera autónoma, daba estabilidad, hasta la posibilidad de tener un solo empleo y jubilarse en un mismo empleo en función de esta política. Por eso teníamos y tenemos todavía institutos en nuestra ley de contrato de trabajo de retención de empleados. Nuestra legislación en Argentina contempla que el descanso diario es común en función de la antigüedad en el empleo, el descanso semanal es común en función de la antigüedad en el empleo, pero el descanso anual, las vacaciones, es en función de la antigüedad en el empleo y por ende una caída o una renovación en otro empleador automáticamente hacía caer esta antigüedad y por ende este beneficio de lo que puede llegar a ser la licencia por vacaciones. Este fenómeno llevó a que en el año 1973-75 se celebraran la mayor cantidad de convenios colectivos de trabajo. Y como veníamos de incertidumbres, de poca estabilidad democrática, y se creía que la ley de contrato de trabajo iba a quizás ser derogada si un gobierno militar nuevamente alterara el sistema democrático en el país, tenemos la particularidad de que tenemos cláusulas de convenios colectivos de trabajo que transcriben disposiciones de la ley de contrato de trabajo, en función de esta garantía de ultraactividad que la propia convenio colectivo de trabajo le da a lo que es, de acuerdo al marco jurídico, cosa que la ley, sabemos muy bien, puede ser derogada. Y en un ámbito de gobierno no democrático, sabemos que la simplicidad en el poder legislativo se subsume en un caso, en el año 76 era a 9 personas, eran 3 representantes de cada una de las fuerzas de las Fuerzas Armadas. Así que imagínense con qué simpleza se podían derogar leyes. En ese fenómeno teníamos que en el año 1989, ya con la democracia, hemos tenido algunas renovaciones de convenios colectivos de trabajo, de actividades, no muchos, pero algunos, como por ejemplo el Sindicato de Camioneros, el Sindicato del Plástico. Desde el 2011, Argentina no tiene un crecimiento de su economía. En el 2019, nuestro Producto Bruto Interno estaba en el puesto 73. En el 2026,
hoy tenemos un desempleo del 7,8%, es el último dato publicado oficial por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, y tenemos una informalidad a nivel país del 43%. 43%, en algunas zonas del país supera ampliamente este porcentaje. Frente a esto tenemos una población económicamente activa de 14,6 millones de personas y donde tenemos más o menos 13,5 millones de personas donde el 50% solamente está en el sector privado, o sea, donde la reforma principalmente comprende sería a este porcentaje dentro de lo que es, pero siempre partiendo de la premisa de que es un porcentaje con una informalidad muy alta en función de este fenómeno. Con esta informalidad tan alta, entonces, uno de los aspectos económicos ajenos a la reforma, cualquier reforma que podemos llegar a tener en la ley positiva, es claramente una violación a todo principio protectorio, porque no hay ninguna norma donde la informalidad pueda llegar a proteger en este sentido. Entonces, frente a esto, que era necesaria una reforma, y conversábamos en el encuentro de la semana pasada en cuanto a la agenda de los candidatos, hoy aparentemente con una definición política en Perú de lo que puede llegar a ser el gobierno o la persona elegida, la presidenta elegida, frente a esa hipótesis no habría ninguna agenda en temas laborales. Y claro, es que la pregunta es, ¿cuál es el contenido de una agenda de reforma en temas laborales con un objetivo claro, que es tratar de darle mayor certeza y mayor formalidad a lo que pueden llegar a ser protección de trabajadores en un pie de desigualdad, que es el principio que conocemos todos en función del estudio que hacemos sobre el derecho del trabajo? Dentro de esta particularidad, el legislador, con este gobierno que tenemos, con una línea clara o por lo menos definida o autodeclamada de derecho de libertad y de ultralibertad, considera que la caída de cláusulas obligacionales de los convenios colectivos de trabajo impulsa a las partes a una renovación de los convenios colectivos de trabajo. O sea, ataca, de alguna manera, afecta al patrimonio de los signatarios de los convenios colectivos de trabajo al hacer caer estas cláusulas de contenido económico, en el 90% de los casos, a favor de los signatarios de los convenios colectivos de trabajo, principalmente los sindicatos. Pero también hay cláusulas obligacionales que el beneficio y el acreedor son las cámaras empresarias, en algunos casos, como ocurre en una de las cámaras que representa a lo que es el sector llamado de comercio en Argentina. Creo que sabemos todos que en Argentina los sindicatos son de empresa. Esa es una definición, una estrategia, y en este caso, obviamente, estamos ante la discrecionalidad del legislador, no la inconstitucionalidad, porque la ley, en este caso, o nuestra Constitución Nacional, no restringe la posibilidad de que las cláusulas, en este caso, obligacionales, tengan un periodo de vigencia limitada en función del acuerdo de las partes. Y acá la doctrina nacional, citando en estos casos al profesor Ramírez Bosco, él destacaba que las cláusulas obligacionales tienen una fecha de vencimiento porque tienen el sentido, la naturaleza jurídica del contrato entre las partes y por ende, como tal contrato entre las partes, acuerdan cuál es el vencimiento. En cambio, las cláusulas normativas es la delegación que el Poder Legislativo le reconoce a los signatarios de un convenio colectivo para establecer legislación a terceros, en este caso representados, y por ende esas cláusulas normativas están ultraactivas hasta tanto no sean modificadas por los mismos que han tenido esta delegación de la ley heterónoma para poder tener facultades para negociar el contenido de esas cláusulas. Y por eso esta distinción que originariamente en el año 1954, que fue la primera ley de convenciones colectivas de trabajo en Argentina, así lo establecía. Luego las reformas introducidas generalizaron y establecieron esta actividad para todo tipo de cláusulas. Ahora volveríamos un poco al origen, a la vieja redacción de nuestra ley de convenciones colectivas de trabajo. Otra particularidad de este legislador es darle fuerza o intento de fuerza
a sindicatos que hasta ahora en Argentina tenían una posibilidad de que sean constituidos de una manera remota o casi limitada, que son los sindicatos de empresa. Y acá, de alguna manera, quiero detenerme porque no se conoce en Argentina que una legislación que fomente determinados tipos de sindicatos, de alguna manera logre que estos sindicatos sean constituidos. Vuelvo al punto, ninguna ley cambia culturas. Y acá nosotros la particularidad que tenemos es que cuando tuvimos en Argentina sindicatos de empresa, fueron con motivo de las inversiones extranjeras que vinieron con su propio modelo de relaciones laborales. Entonces fueron principalmente inversiones de países europeos, principalmente alemanes, y de países americanos, en Estados Unidos principalmente, en países sajones principalmente de Estados Unidos, con este modelo de sindicatos de empresa creados y constituidos y con un gran desarrollo, principalmente en la década del 60 y del 70. Luego, la particularidad fue que estos sindicatos fueron absorbidos por los sindicatos de la actividad que comprendían a estas empresas, porque de alguna manera o las empresas fueron vendidas o cambiaron de accionistas o cambiaron de la actividad misma, entonces fueron absorbidos, en este caso, no los voy a aburrir con unos ejemplos porque creo que los compañeros peruanos no les va a interesar, pero ha habido un fenómeno. En definitiva, fue un fenómeno, yo les diría, más sociológico, que fue mutando lo que puede llegar a ser la necesidad de que ese colectivo esté representado por un sindicato de empresa o por un sindicato de actividad. No fue una ley. Y en este caso tampoco va a ser una ley, y me estoy anticipando a los tiempos de lo que puede llegar a ser este fenómeno o este interés que puede llegar a generarse. Después se limita el aporte a los sindicatos en estas cláusulas normativas, las vigentes que caerían ahora, más, porque no están vigentes en función de lo que es la derogación que la propia ley establece, desde el 6 de marzo que está vigente la reforma, y las que se establezcan no puede superar de retención al trabajador el 2% sobre su salario básico. Ni siquiera habla de su salario total conformado con adicionales. En algunas actividades el salario conformado con adicionales como camioneros tiene un conformado muy alto, donde llega a ser casi un 40%, un 30% por encima del salario básico. Por ende, acá se limita aún así el porcentaje que va con destino a los sindicatos. Y cuando el aporte es a la Cámara, solamente el límite puede llegar a ser del 5%. Y ahora la reglamentación estableció solamente de aquellas empresas que estén adheridas a la Cámara. No puede ser obligada una empresa no adherida a la Cámara por una cláusula de convenio a aportar a la Cámara firmante o signataria del convenio colectivo de trabajo. ¿Qué estableció ahora el legislador? El legislador reformista trae como novedad que la autoridad de aplicación, lo que hoy es la Secretaría de Trabajo, que depende de una estructura ministerial distinta que se llama capital humano, esto es una novedad también de este gobierno con esta definición, la Secretaría de Trabajo, el ex Ministerio de Trabajo de la Nación, para aquellos que hemos transitado muchos años en esta actividad, tiene la obligación de citar a los signatarios de los convenios colectivos vencidos, en función de esta particularidad de convenios colectivos vencidos en función de lo que fueron las celebraciones, estamos hablando de convenios del 75, del 73 en algunos casos, del 74, que los tiene que citar a los efectos de instar a una mesa nueva de negociación para la renovación de los convenios colectivos de trabajo. En las últimas 2 semanas, a partir de una reglamentación reciente del 1 de junio, la Secretaría de Trabajo está citando, han mandado aproximadamente 450 citaciones para renovar esos convenios colectivos de trabajo. Hay algunos convenios que todavía no han llegado estas renovaciones, y llama mucho la atención, por ejemplo, el dato que tengo, y acá está Juan Carlos Mariani que me puede corregir, es comercio, que todavía no le llegó la citación para renovar, pero entiendo que le está llegando a todas las grandes negociaciones. No significa que las partes tengan la obligación de concertar, claramente, va a estar en que van a estar obligados a, pero claramente con un compromiso de que, de acuerdo a la ley, ya el sector
las empresas no tienen la obligación de seguir aportando a los sindicatos porque han caído las cláusulas obligacionales. Y este es un fenómeno que tenemos en la práctica dudas, o por lo menos dudas desde el punto de vista gremial, hasta dónde yo quiero afectar al sindicato y sentarme con el sindicato dolido, con el sindicato molesto en función de lo que puede haber sido la caída de lo que es el aporte al sindicato, porque claramente, y entiendo que debe ser un fenómeno mundial, y Perú no escapa a esta realidad, cada vez tienen menos afiliados los sindicatos, hay una crisis de afiliación en función de la característica hoy del hombre como tal, del sentido individual que tiene, como al decir de Supiot. Entonces, frente a esto, las cláusulas obligacionales permiten de alguna manera sostener a lo que es una estructura en lo que son los actores sociales en las relaciones laborales. Entonces, acá se establece esta actividad y en principio se está convocando a los signatarios de los convenios, pero la norma actual permite que aquellos que se entienden como partes legitimadas, que no significan son signatarios, que capaz que integraron lo que es la representación colectiva hasta ahora, quieren ser autónomos y quieren negociar, o bien integrar esa misma mesa de negociación, o bien conformar una mesa de negociación descentralizada. Y acá la particularidad también de la reforma es que se le permite que un convenio colectivo de trabajo celebrado de un ámbito menor es autónomo y aplicable en la jurisdicción, en el ámbito territorial y personal que tenga ese sector empleador que quiera negociar, siempre y cuando acredite como mínimo un 10% de la cantidad de trabajadores comprendidos en ese ámbito personal y territorial, y en vez de negociar con el sindicato que negocia el convenio colectivo de la actividad, quizás haya un sindicato local con personería gremial y automáticamente tiene que negociar con este sindicato. No es que puede negociar con el sindicato de ámbito mayor, sino que va a negociar con un sindicato de ámbito menor. Y acá, siguiendo al profesor José Tribucio, en un trabajo muy interesante que después pongo a disposición de los colegas, de todos, no solamente de los peruanos, que se llama Impacto de la Ley de Modernización Laboral en el Sistema de Negociación Colectivo, Primeras Reflexiones. La verdad que escribió casi un libro y son las primeras reflexiones. El profesor Tribucio destaca claramente, a criterio de él, que esto debilitaría el poder de negociación sindical. Esto es una apreciación, obviamente, en función de una consideración, en función de este condicionamiento legal que establece. Y acá no es contestarle al profesor Tribucio, yo entendería que primero tenemos que ver si los actores sociales asumen este desafío de negociación y eventualmente si esto permitiría quizás hacer un ámbito de negociación con realidades propias de determinados lugares. Nosotros en Argentina tenemos una centralización muy clara en función de lo que fue el puerto de Buenos Aires desde la constitución del Virreinato de Río de la Plata. De ahí en adelante siempre la centralización estuvo en Buenos Aires y siempre las negociaciones salariales estuvieron desde Buenos Aires. Establecer condiciones muy locales ha sido casuística y casi casos aislados de determinadas actividades dentro de lo que son las negociaciones colectivas, como puede haber sido petroleros, en las actividades, diferencias salariales en lo que es la zona del sur, la zona de la Patagonia y la zona norte, o bien la actividad de lo que es el Alto Valle de Río Negro. También acá el doctor Mariani puede seguramente dar mayor precisión por ser paritario e intervenir muy activamente en ese tipo de negociaciones. Entonces, esta es una particularidad. Una particularidad también que trae esta reforma es establecer que los trabajadores de plataformas no están en relación de dependencia. Y desarrolla todo un capítulo referido a qué aspectos son y de alguna manera qué se destaca para destacar que son trabajadores autónomos. Pero el decreto reglamentario de esta ley establece como autoridad de aplicación al título de trabajadores de plataforma a la Secretaría de Transporte de la Nación y a la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Y no dice por qué la parte dispositiva, pero los considerandos del decreto, si quieren los argentinos más que nada, en el párrafo 10º de los considerandos del decreto dice que la Secretaría de Trabajo va a ser la autoridad de aplicación en este ámbito de trabajadores de plataforma porque va a analizar y va a intervenir en la celebración y homologación de los convenios colectivos de trabajo. Si partimos de la premisa de que van a celebrar convenios colectivos de trabajo, está hablando de que son trabajadores en relación de dependencia. Si no, creo que el único caso que en Argentina tenemos convenios colectivos de trabajo de trabajadores que no son trabajadores en relación de dependencia son los médicos del PAMI. El PAMI es la cobertura de salud para jubilados y pensionados en Argentina, porque para el PAMI son autónomos, se reconoce que tienen sindicato y por eso celebran convenio colectivo. Esta situación muy heterodoxa que tenemos con esa particularidad, acá se repetiría con esta particularidad que tenemos un convenio colectivo de trabajo o podrían llegar a celebrar. Así que esto para mí no sé si es una desprolijidad o están un poco redefiniendo lo que entendían por la ley que son trabajadores autónomos en este factor. Después, en las asociaciones sindicales, en todo lo que es el marco regulatorio, también ahí establecen y cambian algunos aspectos. Yo lo que quiero destacar más que nada es en función de las relaciones laborales, porque regulan lo que son las asambleas. En Argentina, quizás, y esto es una apreciación personal, se ha abusado del instituto de la asamblea como un derecho de libertad sindical, encubriendo con asambleas, con supuestas asambleas, medidas de acción directa. Entonces, quizás con esta premisa, equivocado o no, con esta premisa, el legislador reformista ha trabajado en lo que fue un marco regulatorio de lo que son las asambleas. Cuando son las asambleas dentro del establecimiento, hay que pedir permiso previamente, se tiene que hacer siempre y cuando el empleador otorgue ese permiso y se tiene que comunicar previamente, se establece toda una serie de requisitos para poder celebrarse. Y los delegados se cubrió un vacío legal porque no se contemplaba cuál era la licencia horaria que tenían los delegados para el ejercicio de su rol como delegados. Delegados en Argentina le llamamos los representantes de los trabajadores en el establecimiento, porque se remitía a los convenios colectivos de trabajo y muy pocos convenios colectivos de trabajo tenían esta regulación. Ahora se aclara que cuando el convenio no contempla disposición en este sentido, la licencia horaria se establece cuál es la licencia horaria y la reglamentación ha establecido cómo se tiene que ejercer, cómo se tiene que comunicar el pedido de licencia, etcétera, etcétera. Y después, con respecto a la tutela sindical, nosotros en Argentina, desde el año 1988, tenemos la estabilidad absoluta de los trabajadores que tienen cargo gremial. Y lo que ahora modificó la ley es que solamente este cargo, esta tutela y este alcance de estabilidad absoluta lo tienen aquellos trabajadores que han sido elegidos en función de cargos electivos dentro de lo que es el estatuto del sindicato, no aquellos que tengan cargos representativos por ser miembros del sindicato. Eso es una disposición y una limitación. Quiero dejar títulos, no quiero precisarles para no aburrirlos en este detalle. Y después, con respecto a la huelga, y acá quizás en función de lo que ha sido en Argentina, para darles una introducción a los colegas peruanos, en Argentina, ante un pedido de desafuero de un delegado que no cumplía con la conciliación obligatoria, una sentencia de un tribunal de provincia, no es un tribunal de Poder Judicial de la Nación, para destacar que no fue el Poder Judicial de la Nación, porque también esta reforma ataca al Poder Judicial de la Nación, o por lo menos avanza con un intento de cambios en ese sentido, de la provincia, principalmente de la provincia de Buenos Aires, se destacó que el incumplimiento de la conciliación obligatoria de un delegado no es causal suficiente para admitir el desafuero como tutela sindical, con el argumento de que no era la primera vez que no se cumplía con una conciliación obligatoria. Y ese caso de Kraft, una empresa de alimentación con un conflicto muy grande que tuvo en el año 2009. De alguna manera se ha establecido
que el incumplimiento era algo habitual, no hablemos del normal. Y frente a eso, quizás con esta premisa y con otros hechos que han ocurrido, se ha ido ahora, y no quiero justificar, al contrario, con un exceso reglamentario en lo que es el ejercicio de la huelga, a mi criterio excesivo y abusivo, donde restringe el derecho de huelga, calificando actividades en trascendentes o en esenciales, y en función de calificarlas en trascendentes o esenciales, establecer guardias mínimas que tienen que cumplirse en función de dotación mínima, que en algunos casos llega al 75% y en otros casos llega al 50% de la dotación. Una particularidad para conocimiento. Si bien aparentemente el legislador reformista oficialista ha avanzado en esta dinámica, en esta restricción del ejercicio del derecho de huelga, hay una particularidad que es, en Argentina tenemos un régimen de comisión de garantías. El régimen de comisión de garantías es donde se asesora a la autoridad de aplicación, en este caso Secretaría de Trabajo, en lo que puede llegar a ser algún ámbito o alguna discusión sobre qué actividades pueden llegar a ser esenciales, decretarse esenciales, que no están tipificadas, o bien cuáles son las condiciones mínimas que se tienen que cumplir. Ha habido conflictos en transporte público donde claramente son servicios esenciales y aún así la Secretaría de Trabajo no ha conformado la Comisión de Garantía. Desde el año de enero del 24, diciembre del 23, inició este mandato constitucional. Las autoridades actuales que tenemos a nivel nacional no ha convocado la Comisión de Garantías. Eso es llamativo en razón de que, por otro lado, ha tratado de establecer, no solamente con esta ley, sino anteriormente con intentos de decreto de necesidad de urgencia, ha tratado de establecer o delimitar este ejercicio de la huelga. Bueno, no quiero aburrirlos más. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy bueno, quedan varios titulares para que después vayamos desagregando un poco y con el amigo Guillermo, con la realidad peruana. Guillermo, todo tuyo, ya tenés un pantallazo de de lo dicho por Marcelo, un poco cuál es el cuadro de situación de nuestra reforma. Y bueno, esperamos tus aportes y después hacemos algún intercambio. Ok, bien, bueno, no sé si se me escucha. Buenas Perfecto. tardes. Todavía creo que son buenas tardes para ustedes, con todos y con todas las personas que están presentes y también agradecer tanto a la Asociación Argentina de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social como a la Sociedad Peruana de Derecho al Trabajo por la invitación a formar parte de este panel, ¿no? Digamos, en un tema tan importante y que los preocupa tanto a ustedes, eh, digamos, por la reforma que han tenido hace poco y que afecta, impacta claramente, como se ha expuesto, distintos aspectos de las relaciones colectivas de trabajo y de los derechos colectivos propiamente, por lo que he visto fundamentalmente en el ámbito de la negociación colectiva y de la huelga. Y bueno, digamos, esto no sé si es una suerte de campanazo o de alerta de lo que se puede venir en la región. Conversábamos antes del inicio de este evento, digamos, los cambios políticos que rápidamente se están presentando en la región, no solo en el Perú, por la que parece va a ser, digamos, la futura presidenta y que es la vuelta, digamos, al fujimorismo de hace ya casi 35 años atrás, con todo lo que esto supuso en el Perú para el ámbito, digamos, no solo político, sino también de los derechos laborales, de los derechos de los trabajadores y del modelo de relaciones colectivas de trabajo, que muy rápidamente voy a exponer enseguida, lo que ha ocurrido en Colombia y en fin, entonces en Chile antes, y no sé si van a seguir probablemente reformas o mantener el modelo, ¿no? Y cuando me refiero a mantener el modelo, me refiero brevemente al caso peruano, porque lo primero que me gustaría señalar es, bueno, tenemos dos modelos claramente diferenciados de relaciones colectivas de trabajo en Argentina y en el Perú. En el Perú, lo que tenemos, nuestro modelo, diría, de relaciones laborales en general, de relaciones colectivas en particular, es el modelo que hemos heredado de los años 90, ¿no?
Queda claro que en los años 80 y 90 hubo una reforma muy importante del mercado del trabajo a nivel mundial, en los 90 básicamente en América Latina, y los análisis que se hicieron en aquella época, recuerdo claramente a Oscar Hermida, que hizo un análisis a nivel mundial y a nivel de América Latina y señaló que el caso peruano era un caso paradigmático, es decir, como dirían en España, no quedó títere con cabeza, se modificó absolutamente todo. Relaciones individuales, relaciones colectivas, seguridad social, inspección del trabajo, y no solo estas instituciones, sino también una reforma, digamos, legal en todo sentido, desde la propia Constitución, la del 93, que es la que sigue vigente, se ha modificado, digamos, hay cerca de probablemente de varias decenas de artículos o de derechos modificados de la Constitución del 93 que sigue vigente, pero el modelo económico y para bien o para mal y el modelo laboral no se ha tocado, ¿no? Entonces, una primera idea, recordar que el modelo de relaciones laborales que tenemos es ese, heredado de los años 90, absolutamente flexibilizado, y que han habido algunos ajustes, el péndulo se ha movido en algún sentido, ¿no? Para tratar de equilibrarlo, pero digamos básicamente el modelo es igual. Y en el ámbito concreto del derecho colectivo del trabajo, nuestro modelo se caracteriza por ser un modelo, incluso que venía desde atrás, desde antes de esta reforma, pero que se acentuó sin duda alguna, un modelo descentralizado de relaciones colectivas de trabajo. Se habla, esto lo dijo desde hace muchísimo tiempo Adolfo Ciudad, no sé si lo conocen, es profesor peruano, y que además ha sido también presidente de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo. Hablaba de un modelo de microsindicalización, de micronegociación colectiva y de microconflictividad, con lo que supone, digamos, un escaso poder en el ámbito de la negociación colectiva, empresas, digamos, sindicatos básicamente de empresas, negociaciones en ese ámbito, con unas bajísimas tasas de afiliación sindical, sin duda alguna, y el impacto que esto tiene en la negociación colectiva y en la conflictividad. Simplemente para recordarles o señalarles una cifra, la tasa de sindicalización, de afiliación sindical en el caso peruano, a inicios de los 90 era alrededor del 14%, ¿no? Y en Lima, donde estaban concentradas las más importantes empresas, la industria era del 22%, y 8 años después, fines de los 90, luego de la reforma y de la consolidación de la misma, la tasa de afiliación a nivel en Lima bajó al 2%, es decir, 1000% de descenso, ¿no? Y a nivel nacional, alrededor del 5, 6, 7%, que son los valores que se mantienen hasta la fecha. O sea, no ha podido haber una recuperación significativa de la sindicalización en el caso peruano, ¿no? Y claro, es curioso porque cuando se da la norma que regula las relaciones colectivas del trabajo, que es un decreto ley, en nuestro caso el decreto ley son las normas con rango de ley que se dan en las dictaduras, ¿no? Y bueno, esa es la misma norma a pesar de haber vuelto a la democracia ya hace 25, 26 años. Bueno, la norma formalmente no se ha tocado, no hemos conseguido una modificación sustancial, pero lo que quería, digamos, resaltar en esta intervención es lo siguiente. La Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, con este esquema que he señalado, fue reglamentada a los pocos meses, todo esto después del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, se interpuso una queja ante el Comité de Libertad Sindical, lo hicieron las principales centrales sindicales, y lo que estableció el Comité de Libertad Sindical casi un año después es que efectivamente muchas de las disposiciones legales violentaban los convenios 87 y 98 de la OIT, que el Perú, más allá de la discusión de si es necesario hoy en día ratificarlos o no, ya los había ratificado, estaban vigentes en ese momento, ¿no? Además que habían violentado claramente una serie de preceptos constitucionales. En el caso peruano, los tres derechos colectivos, libertad sindical, negociación colectiva y huelga, están recogidos expresamente desde la Constitución de 1979, que fue modificada en 1993. Es curioso, pero estas disposiciones, incluso en la Constitución del 93, son absolutamente garantistas de estos tres derechos. No solo se garantiza la libertad sindical, sino que se establece por mandato constitucional el fomento de la negociación colectiva, un poco en los términos del convenio 154 de la OIT, aunque es un convenio no ratificado por el Perú. Pero claro, esto se desvirtúa totalmente con la
las normas infraconstitucionales, la ley que les menciono, y sobre todo, pongo énfasis ahí, en la norma reglamentaria, porque la norma reglamentaria, yo diría que la doctrina peruana casi unánime, ¿no? No puedo decir que es unánime, pero sí mayoritaria, eh, ha reconocido desde el principio que nuestro modelo de relaciones laborales es un modelo eh, intervencionista, es un modelo restrictivo de la Constitución, de los derechos que estoy mencionando, y lo que hizo la norma reglamentaria fue introducir limitaciones adicionales. Y esto es importante por lo que voy a señalar a continuación. Hace un par de años, siempre es importante ver el contexto político con el gobierno anterior que está por finalizar y en el cual hemos tenido desde el presidente Castillo hasta algunos presidentes más, cuando todavía estaba Castillo en el poder, a través del Ministerio de Trabajo se promovió una reforma de la norma reglamentaria, del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, simplemente para corregir las ilegalidades que el reglamento tenía respecto de la ley. Es decir, la ley ya era una norma restrictiva, intervencionista del Estado, un control en buena cuenta de la negociación colectiva, un control del ejercicio de la huelga, del derecho de huelga, y el reglamento añadió restricciones adicionales, ¿no? Entonces, lo que hizo esta reforma del año 22 fue eliminar algunas, yo diría que casi todas las limitaciones adicionales y tratar de establecer artículos de, digamos, en una vertiente más garantizadora de los, hasta donde podía, porque la ley establecía sus límites, ¿no? El ejercicio de los derechos de libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y me voy a referir a tres aspectos que tienen que ver de alguna manera, entiendo, con la reforma reciente que recientemente ha ocurrido en Argentina. Pero para terminar esta idea inicial, cuando se produce la reforma del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en el año 22, la patronal, ¿no es cierto?, las centrales patronales y muchas empresas impugnaron judicialmente esta reforma en un procedimiento que en el caso peruano judicial que se llama acción popular, que finalmente empieza en una sala superior laboral que revisa el tema y finalmente termina en la Corte Suprema. La semana pasada, por eso, digamos, viene a colación interesante, se acaba de pronunciar de manera definitiva la Corte Suprema de Justicia señalando que es improcedente e infundada, dependiendo cómo se vea determinadas partes de los medios impugnatorios establecidos por la patronal, y en consecuencia ha validado la reforma. O sea, ha habido una suerte de ventana por la vía reglamentaria de darle mayor garantía a algunos aspectos de los derechos colectivos del trabajo, ¿no? Y quiero mencionar tres aspectos que tienen que ver con algunos temas que se han tocado, ¿no? A ver, para empezar, yo estoy de acuerdo que absolutamente de acuerdo, además, que las leyes no cambian las culturas, ¿cierto? Una cultura, en este caso, jurídica, legal, y lo digo porque en el Perú, en los dos últimos procesos electorales, se ha planteado la reforma de la Constitución, digamos, como, digamos, algo que podría cambiar el modelo, que podría, digamos, llevarnos a ser más garantistas. En fin, muchas veces la Constitución dice unas cosas en nuestros países, y en el caso peruano es clarísimo, y a nivel infraconstitucional, los gobiernos de turno terminan haciendo muchas veces lo que quieren hasta donde se les deja, ¿no? Y eso ha ocurrido claramente en mi país. Entonces, creo que las cosas no pasan necesariamente por, digamos, por ese tipo de reformas, pero sí creería que la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo terminó por asentar un modelo absolutamente descentralizado, reglamentarista y restrictivo hasta cierto punto de los tres institutos que forman parte del derecho colectivo. Tres ejemplos respecto, digamos, de la sindicalización. La ley establece, por ejemplo, que los trabajadores pueden organizarse de la manera que crean pertinente y pone a título ejemplificativo tres posibilidades, ¿no? A nivel de empresa, a nivel de rama de actividad o por gremios u oficios. Sin embargo, la norma reglamentaria y la interpretación del Ministerio de Trabajo durante muchísimo tiempo ha sido que solo esas son las tres únicas formas de sindicalización, ¿no?
abiertamente, una interpretación abiertamente contraria a lo que es el convenio 87 de la OIT y la interpretación que ese convenio ha hecho durante décadas el Comité de Libertad Sindical y otros órganos de control de la propia OIT. La norma reglamentaria lo que hizo con esta reforma del 22 dijo simplemente, por si acaso, esto no es un número cerrado, es un número apertus, ¿no? Y estamos señalando que es posible cualquier tipo de sindicalización. Eso fue cuestionado, digamos, pues ya por la patronal, porque empezaba a verse la posibilidad, por ejemplo, de tener sindicatos de grupo de empresa que, con la interpretación que he señalado, estaba claramente prohibido y el ministro de Trabajo no registraba este tipo de sindicatos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la ley, la versión original de la ley de relaciones colectivas de trabajo establecía lo que se conoce en el Perú expresamente la caducidad de los convenios colectivos. ¿Qué significaba esto? Que el término caducidad creo que nos dice mucho, ¿no? De la intención. Finalizado, perdón, el plazo establecido para la vigencia del convenio colectivo, absolutamente, inmediatamente, de manera automática, los beneficios contemplados en el convenio colectivo dejaban de existir. Normalmente en el Perú las negociaciones, no me ha llamado mucho la atención esto de convenios colectivos que por décadas no han sido renegociados o que están vigentes. Eso no ocurre en mi país. Normalmente las negociaciones son periódicas, depende del plazo de vigencia que las partes establezcan en la negociación correspondiente, pero suele ser con mucha frecuencia negociaciones que se renuevan año a año. Entonces, claro, con una norma como esta de caducidad de los convenios colectivos, no se consagraba en ese momento la ultraactividad de los convenios colectivos, con lo cual finalizaba la vigencia del convenio, automáticamente se extinguían los beneficios y claro, los trabajadores o los sindicatos se veían obligados a llegar a un acuerdo, el que fuese para tratar de mantener algunos beneficios de los convenios anteriores, ¿no? Esto, creo yo, con buen criterio fue modificado y se establece la ultraactividad, pero básicamente la ultraactividad no opera tanto respecto de las cláusulas obligacionales de los convenios colectivos, sino de las cláusulas normativas, ¿no es cierto?, que inciden directamente en las relaciones individuales de trabajo, con la cual la ultraactividad significa, es una ultraactividad atemporal. Se ha venido planteando la posibilidad que tenga una fecha de término la ultraactividad, como ocurrió hace algunos años con la reforma del Estatuto de los Trabajadores en España, que se estableció una ultraactividad de un año, si mal no recuerdo. Vino un cambio en el gobierno de turno, que es el que está actualmente, y se volvió a la ultraactividad atemporal, ¿no es cierto?, para que los beneficios que se establezcan en los convenios colectivos sigan rigiendo en tanto no se suscriba un nuevo convenio colectivo, independientemente de que el beneficio se haya establecido con carácter permanente, ¿no?, o que se haya podido establecer con carácter temporal durante la vigencia del convenio. En tanto no hay nuevo convenio, se mantiene, digamos, las cláusulas normativas, los beneficios establecidos para los trabajadores, como recordaba Marcelo, esta suerte de ley o de legislación o de acuerdos para terceros, ¿no? Que no vincula a los que suscriben el convenio, sino a los que están representados por esos sujetos colectivos en la negociación colectiva en el ámbito correspondiente de la negociación. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, un tema que también creo que les preocupa a ustedes, que es el tema de la huelga y sobre todo en el ámbito de los servicios esenciales para la comunidad. Eh, Nosotros tenemos una forma diferente de establecimiento de estos servicios, porque como tenemos de alguna manera sindicatos de empresa, negociación a nivel de empresa y la conflictividad, básicamente, no únicamente, pero básicamente se va a dar en ese ámbito, corresponde en cada oportunidad, en el primer trimestre del año, que las empresas propongan cuáles son esos servicios, digamos, mínimos, indispensables, que tienen que continuar funcionando a pesar de la medida de fuerza, cuál es el número de trabajadores y trabajadoras que deben continuar trabajando para prestar esos servicios. Plantean, digamos, esto se lo comunican al sindicato, a los representantes de los trabajadores, y estos pueden aceptarlo, cosa que nunca hacen, porque para los empleadores, curiosamente,
casi todo es, digamos, esencial, indispensable. Estas cifras a priori que se han manejado, que no sé si están en la ley, en caso de la reforma argentina, de 50 o 75%, digamos, a veces se quedarían cortas en el caso nuestro, porque yo he podido revisar y lo he conversado con las autoridades de trabajo, que me decían, oye, aquí casi el 90, para la mayoría de empleadores peruanos, el 90% de las actividades y de los trabajadores y trabajadoras que deben continuar trabajando es indispensable. Eso es absurdo, ¿no es cierto? Cuando la lógica es sí atender esos servicios, sobre todo si afectan valores y derechos esenciales de la comunidad, como la seguridad, la vida, la salud, pero se trata de restringir, o sea, que quede claro que la restricción es recíproca. Hay una restricción del ejercicio del derecho de huelga, pero también se va a ver afectado, sin duda alguna, estos servicios esenciales. O sea, hay que mantener un equilibrio que sea razonable para que la huelga no se perjudique. Lo va a hacer en cierto sentido, pero tampoco los servicios esenciales. Entonces, les decía que esto lo comunica el empleador, los sindicatos se oponen y se produce lo que se conoce como una divergencia. Esa divergencia se comunica al Ministerio de Trabajo, que finalmente envía a un órgano técnico, se ha hecho eco de, no sé si a esto se refiere la comisión que tienen ustedes, pero es un órgano que puede ser diferente en cada caso, técnico, imparcial, no es el ministerio el que finalmente decide de manera fundamentada cuáles son esas actividades y cuál es el número de trabajadores que en cada oportunidad deben continuar trabajando. Y esto es algo que se renueva periódicamente, porque claro, algo que puede ser esencial en un año, al año siguiente podría ya no serlo. O lo que no es en un año, al revés, sí podría hacerlo al año siguiente. Entonces, esa dinámica se entiende, lo que no se entiende es esta idea, bueno, sí se entiende, creo yo, la idea de que todo sea indispensable porque es claramente una forma de hacer ineficiente el ejercicio de la medida de presión. ¿Ok? Y esto ha venido funcionando, digamos, bastante bien. Esto se cuestionó por parte de la patronal en la reforma de hace un par de años que les decía, y la Corte Suprema ha dicho, bueno, esto es algo absolutamente lógico, que sea un tercero, y cuando el tercero no se pronuncia, que excepcionalmente lo haga la autoridad de trabajo, ¿no? Porque el Comité de Libertad Sindical, los órganos de control de la OIT han establecido que en tema de huelga y de determinación de los derechos esenciales debería ser un órgano técnico imparcial el que finalmente lo resuelva y que no sea o que no quede en manos del empleador o del Ministerio de Trabajo, que para estos efectos no se entiende como una entidad imparcial. Y bueno, entonces son algunos aspectos que quería mencionarles porque veo que se regulan de una manera distinta, ¿no? Pero claro, cada modelo tiene su propia explicación, su propia lógica, funciona en un contexto determinado. Ustedes tienen, creo yo, un modelo mucho más, digamos, centralizado que el nuestro. No sé si se está tratando de potenciar, que es una tendencia mundial, la descentralización de la negociación colectiva. Esto es algo que ha ocurrido mucho en Europa, ¿no? Han aparecido muchas negociaciones a nivel de empresa que se descuelgan de las negociaciones centralizadas. Esto, digamos, es una tendencia que forma parte digamos, del modelo eh, económico que tenemos actualmente, que es el que prevalece a nivel mundial. Nada, eso quería comentarles y poner tres ejemplos que pueden ser una suerte de contrapunto entre lo que viene ocurriendo en el Perú, lo que viene ocurriendo en Argentina. Yo diría que más allá de temas puntuales, lo que hay en común finalmente sigue siendo una lógica flexibilizadora, ¿no? De eventualmente de debilitación del poder sindical, de la negociación colectiva, de las medidas de conflicto. Yo no sé qué va a pasar en el caso peruano con, digamos, con la nueva gestión, si ocurre lo que es muy probable, porque ya hay casi una cifra que no se puede revertir. No digo que lo que está, digamos, en competencia es mejor que lo que va a quedar, pero, por ejemplo, lo cierto es que la candidata que probablemente que gane no tiene un modelo, no tiene una propuesta en su plan de gobierno los temas laborales de hacer una reforma, ¿no? Genéricamente dice que va a consultar las posibles reformas a los sujetos colectivos, a los sindicatos y a los empleadores, con una forma de fomentar el diálogo, pero lo cierto es que eso, digamos, no es que no ocurra hasta la fecha. Lo que sucede es que nosotros tenemos en el Perú
lo que se conoce como un Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, que es una suerte de órgano de concertación social a nivel nacional que funciona en el Ministerio de Trabajo, donde está representado, digamos, el ministerio que representa al Estado, las principales centrales sindicales y las principales centrales patronales, pero el esquema que tenemos es un esquema de que todo sale por consenso, es decir, basta que una parte no esté de acuerdo para que eso no prospere. Y entonces, en los últimos años, se ve a este Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo como una suerte de agujero negro. Si se quiere que algo no salga, lo llevamos ahí y se acabó el tema. Porque claro, como no hay consenso, se lava las manos el gobierno de turno y dice, esto no va. Con excepción de esta reforma del reglamento de relaciones colectivas de trabajo que se dio en el poco tiempo que estuvo el presidente Castillo como presidente de ¿no? de la República. En fin, yo lo dejo ahí, por supuesto, si quieren hacer alguna pregunta o hacer algún contrapunto adicional respecto a la reforma que han tenido ustedes, con el mayor gusto. Gracias, Guillermo. Vamos a hacer vamos a interactuar un poquito, me parece, profundizando algunos de los temas. Yo tiro algunos disparadores, hago algunas acotaciones y se los voy cediendo a ustedes. Primero te digo, te aclaro que tenemos alguna semejanza y entre ellas, acá tampoco quedó títere con cabeza, te aclaro, porque arrasó linealmente desde el derecho individual, el derecho colectivo, el ámbito jurisdiccional, todo estuvo sujeto a la trituradora a la motosierra, como le decimos nosotros. También te aclaro una cosita en tema de las negociaciones colectivas. Tú decías que la negociación colectiva periódica, constante que tiene el Perú, acá también es fuerza que hay que decir que teníamos convenios muy viejos, es cierto, convenios troncales que son de la década del 70, del 74, después la ley de contrato de trabajo, pero inclusive hay uno, Marcelo, que es de antes de la ley de contrato de trabajo, te digo, quedó del año 73, el 460, que es del 73, pero no es que no hubo actividad negocial. Acá se llegó a negociar hace muy poco tiempo, mensualmente. Pero ¿qué se negociaba? Se negociaba salario, por la alta tasa inflacionaria que tenemos, se actualizaban salarios y se iban, inclusive algunas otras cuestiones, se iban poniendo parche, pero la cuestión troncal del convenio quedó de aquellos convenios viejos, nada más que para esto, para que no pensemos que estamos con el convenio, los salarios y las condiciones. Se fueron de alguna manera actualizando, pero la línea general del convenio era de los convenios de la década del 70, del 88, y una gran masa de convenio corresponde al 2004. Esto nada más una pequeña acotación. Sí, vos, Marcelo. No, sumando lo que vos estás comentando, Abel, eh, tenés acuerdos salariales donde determinadas categorías que quedaron en desuso no fijaban salarios para esas categorías porque ya no se aplicaban. Las Exacto. mismas partes, o sea, anterior a los actos propios, no le regulaban aumentos salariales. La actividad de salineros, por ejemplo, que es Unión Obrera Salinera Argentina, celebra convenio y hay una categoría porque ya se automatizó ese proceso y ya no hay esa tarea. Entonces, llegamos a ese extremo. Ese es el fenómeno que tenemos. O sea, tenemos actividad en función. Digamos, la particularidad, entiendo, Guillermo, que tiene Perú es una estabilidad económica más allá de esta variable política que han tenido, Absolutamente, ¿verdad? eso es Porque lo han tenido una Sí, estabilidad claro. del presidente del Banco Central durante muchos años en esto. No sé si Y que desde afuera parece se que ve se queda algunos envidiable años eso. más. Bueno, Es claro, por una eso suerte desde de afuera estar se ve intocable, ¿no? envidiable Sí. y eso produce un impacto sobre lo que son, en este caso, las relaciones laborales. En su momento, el Ministerio de Trabajo sacó una estadística de la cantidad de convenios que se celebraban y en realidad lo que se celebraban eran ajustes económicos, pero no condiciones de trabajo que estaban en algunos casos en desuetudo, naturalmente, por cambios de proceso, no por no querer reconocer determinadas posiciones. Perdona, Abel, No, quería no, no, si esto se completar eso. trata. Voy Mm, con respecto a los servicios esenciales. Tengo dos o tres ahí para que creo que la podemos intercambiar y algunos que se quiera sumar también. mm. Eh, en el caso del Perú, decía vos, Guillermo, que los servicios esenciales, las empresas presentan a comienzo de año el listado de aquellos servicios que se consideran, serían los diagramas mínimos de los servicios, el porcentaje. Creo entender eso. Ahora Ujú. planteo lo siguiente, dos cosas para que discutamos, para que conversar un poco entre ustedes dos sobre todo. No hay una norma de decir cuáles son considerados servicios esenciales, este,
en los términos de los órganos, por ejemplo, de la OIT, de que se consideran servicios esenciales y eventualmente cuál puede ser de importancia trascendental? Pregunto esto. Y en segundo lugar, lo de la comisión independiente, que sería nuestra comisión de garantía, tomada un poco de la legislación italiana, ¿cómo estaría compuesta? Porque diríamos, acá también la idea es una comisión independiente que, como vos decías recién, Marcelo, a pesar de que se dice que hay alta conflictividad, nunca fue convocada desde hace bastante tiempo. Poco, Ujú. cualquiera de los dos. ¿Querés empezar vos, Marcelo, y después vamos para allá? No, no, que Empezá vos, Martín, que Guillermo. Guillermo, Sí, yo creo que que, empiezo, me parece bien, muy sí, puntual. claro. Sí, no lo dije, pero es verdad. La Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo establece en un artículo de la misma una lista de lo que entiende son servicios esenciales para la comunidad, le llama servicios públicos esenciales, más allá que el servicio lo brinde una entidad pública o privada, ¿no? Y que además tiene digamos, dos curiosidades o dos aspectos hay que resaltar. Primero, que es un listado bastante amplio en esta lógica restrictiva, digamos, del ejercicio del derecho de huelga al que me refería, pero además tiene una suerte de cláusula abierta que dice o cualquier otro que por ley se establezca. Y, por ejemplo, la educación, el servicio educativo ha sido, habían unas huelgas muy prolongadas, sobre todo en el sector público, pero fue calificado como un servicio esencial. Si uno hace una comparación de este listado con los criterios, discutibles o no, pero que al menos criterios que tienen establecidos los órganos de control de la OIT, es un listado bastante amplio. Sí existe, sin duda, esa norma. Y respecto entonces de aquellas entidades públicas o privadas que brinden, otorguen, suministren esos servicios, cada año, ¿no? Tienen, igual en general, como cualquier empresa, pero estas en particular, tienen que establecer dos cosas. Primero, cuáles son los servicios, digamos, en general indispensables, con lo cual también se garantizan algunos derechos del propio empleador como tal, con la lógica de que finalizada la huelga se puedan reanudar inmediatamente las labores, por ejemplo, pero también aquellos que además otorgan o brindan un servicio esencial para la comunidad. A partir de este listado que estoy señalando, tienen también la obligación de señalar adicionalmente qué servicios mínimos en particular tienen que establecerse, ¿no? O sea, tienen que garantizarse, perdón, durante el ejercicio ¿Y del... tiene un porcentaje, Guillermo? Perdón, ¿tiene un No hay porcentaje? ningún porcentaje. El porcentaje, el número lo establece en principio el empleador. Los trabajadores, a través de sus sindicatos, suelen no estar de acuerdo con eso por las razones que vi. O sea, cuando yo hablo de un porcentaje del 90%, no es porque la norma establezca un porcentaje del 90%, sino que en muchos casos a eso llegan, ¿no? Los empleadores tratando de que la huelga sea lo menos eficaz posible. Y entonces eso causa lo que se conoce en el Perú como la divergencia, y esa divergencia, y ahí respondo a la segunda pregunta, tiene que ser resuelta en cada caso particular dependiendo el ámbito económico en el cual actúe esta empresa. Es un órgano ad hoc, ¿no? Que independiente, no sé, por ejemplo, si es un tema que tiene que ver con temas de la construcción, podría ser el Colegio de Arquitectos del Perú, por mencionar Ah, no hay simplemente una un ejemplo. comisión No hay preconstituida, una perdón. comisión, eso es lo que se está planteando desde hace muchísimo tiempo, que haya una comisión permanente, no que se convoque cada año, sino que sea permanente, que funcione, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Este es algo que se ha planteado desde hace muchísimos años, pero como les acabo de decir, para que se adopte un acuerdo de que eso sea así, tiene que haber un consenso. Y normalmente los empleadores son muy renuentes en aspectos de este tipo, en materia de huelga en particular, a llegar a acuerdos, ¿no? Que permitan o que viabilicen una comisión como la que ustedes tienen, pero que además sería, en el caso peruano, sería, ¿no? De manera permanente y no convocada en cada oportunidad. Esa es lo que podría comentarles, ¿no? Marcelo. Sí, yo creo que para ser sincero, digamos, para mostrar una realidad quizás más universal en la Argentina, Argentina, como dije, no está conformando por medio de la Secretaría de Trabajo a la Comisión de Garantías, pero hay convenios colectivos que contemplan un sistema de autocomposición de conflictos y donde establecen garantías sin declarar que la actividad es esencial, pero se establecen guardias mínimas,
procesos de comunicación previa. Me refiero a lo que es la industria química, por ejemplo, donde todos los actores sociales son conscientes de no pueden interrumpir de manera intempestiva el proceso por lo que significaría impacto ambiental, no solamente seguridad para la planta, sino para lo que es el medio ambiente. eh, el servicio de aguas, el servicio de agua potable y de cloacas, lo que sería el ámbito, Guillermo y los colegas peruanos, el ámbito de Capital Federal y Gran Buenos Aires también tiene un sistema de autocomposición y donde se declara que también el servicio de cloacas es un servicio considerado esencial porque solamente era el servicio potable, el agua potable. Entonces, hay una vocación y en esos casos es donde más se aplica, y lo sabemos porque los actores sociales tienen una cultura en este caso, y volvemos al tema cultural. Entonces yo creo que ahí es imponer disposiciones, un poco la experiencia que menciona Guillermo de Perú, lleva a que de ninguna manera quedas en un vacío, porque lo dirime, mencionaba, en caso de disidencia, lo dirime el Ministerio de Trabajo. En definitiva, creo que las dos partes quedan vacías en esto. Uno porque considera que es mucho, otro considera que es poco, y Bien. esto no se soluciona de esa manera, ¿no? Creo que en esto, no sé la experiencia de Chile, que tiene mucho más cultura de lo que son sindicatos de empresa, donde si ahí tienen también un sistema de autocomposición mejor. Yo creo que ahí es donde un poco se nota y no se llega a conocerse tanto porque son las más partes que terminan solucionando o canalizando el conflicto, con conflicto, pero sin una consecuencia que es un poco lo que se evita con esta regulación específica de determinadas actividades, que no haya un abuso en el ejercicio de la huelga. En definitiva es eso, pero que haya ejercicio de la huelga también, o sea. ¿Mm? este, Sí, es ¿Mm? interesante este tema de la autocomposición a la que te refieres, Marcelo. En el caso pero hay ejemplos muy aislados de autorregulación, ¿no? Cuando, claro, lo que puede suceder es que se va a iniciar o se inicia la medida de conflicto y no ha llegado todavía la resolución de este órgano autónomo que resuelve la divergencia. Y entonces, frente a esa situación, en el caso, por ejemplo, de los médicos, hay algunas experiencias donde ellos han establecido, digamos, lo que consideran un servicio mínimo que debe funcionar, se organizan, se establece, lo comunican, que va a seguir funcionando, por qué razones, ¿no es cierto? Cuidados intensivos, emergencia, en fin, y ha sido así. O sea, no es que haya un abandono total, eso me parece un tema, además en el ámbito de una situación tan delicada como es el de la salud, me parece una cuestión positiva. Por supuesto que para el Estado, donde normalmente se da el servicio médico en nuestro país, ¿no? A pesar de que hay servicios privados, pero el más importante sigue siendo, bueno o malo, sigue siendo el público. Me parece que hay una cultura, digamos, de atención a la ciudadanía, aunque sea escaso, aunque sea mínimo, y se ha manejado de esa manera. Pero son, digamos, situaciones aisladas. Yo también entiendo muchas veces que cuando hay un tercero que resuelve, probablemente ninguna de las partes quede contenta, ¿no? Con lo que se resuelve. Hay algunos que dicen que cuando ninguna de las partes no queda contenta, es probablemente que sea una buena solución. En fin, eso puede verse de muchas maneras, pero es verdad. Esto tiene que ver, creo yo, con posiciones extremas de uno y otro lado, eh, y más bien muchas veces con una falta de cultura del diálogo, ya que estamos hablando de este término que a mí también me parece tan importante, digamos, a nivel general y a nivel de las relaciones colectivas en particular, digamos, el diálogo, el consenso. En mi país, en principio, el diálogo en general se ha perdido muchísimo, ¿no? Las posiciones se han crispado, se han exacerbado. Nuestro actual proceso electoral es clarísimo lo que ha ocurrido en nuestro país y yo lo decía antes de iniciar esto, se los comentaba, vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Nadie va a quedar contento, ¿no? Con lo que ha sucedido, y a tal punto que los que han votado por uno de los candidatos no les parece mal eventualmente la ruptura del orden constitucional que claramente hizo el actual presidente, que por eso está preso en este momento, ¿no? Creían que estaba justificado y entonces, bueno, han votado en segunda vuelta masivamente por un candidato. Entonces, digamos, esta idea de lo que es el orden constitucional, lo que es el diálogo, en fin, se ha partido mucho y también se ve claramente en el ámbito de las relaciones laborales, ¿no? Entonces, dificulta y creo que grafica por qué una parte quiere que todo funcione y la otra más bien que nada funcione, ¿no?
tiene que ver también con esto. Es algo que ha venido creciendo y asentándose en el país en las últimas décadas, y esta es una posición personal, por supuesto, tiene que ver mucho con lo que ocurrió en los años 90 en el Perú. A partir de ahí, hemos tenido estabilidad económica, es verdad, pero en paralelo, como tú lo recordabas, Marcelo, una inestabilidad política, por lo menos claramente en los últimos 15 años, ¿no? Que no nos ha afectado todavía o muy poco, pero bueno, esperemos que al menos eso siga funcionando, ¿no? En fin, hay un tema también de cultura y de falta del diálogo, sin duda alguna, en mi país respecto del funcionamiento y de soluciones consensuadas, que muchas veces creo que es lo que procura un derecho como la negociación colectiva, ¿no? Yo creo que el fomento de la negociación colectiva, que es un mandato nuestro en la Constitución, en el artículo 28, supone priorizar el diálogo versus la imposición legal, ¿no? Pero eso me parece que no se ha entendido debidamente y más bien la imposición legal ha terminado estableciendo cortapisas y restricciones a algo que podría haberse fomentado debidamente y ser un canal, un espacio de discusión, de diálogo, de acuerdo, de consenso. Pero lamentablemente ha sido exactamente al revés. Eh, yo ahí me queda, anoté un temita que te mando, te lo tiro, Marcelo, para si lo podés profundizar un poquito. Después me gustaría que tengamos la opinión de los amigos de cuál es la realidad en el tema de Perú. En nuestro caso, la libertad sindical, convenio 87, tiene rango constitucional a partir de la reforma 94, y yo quiero relacionar ese tema con el ejercicio de esa libertad sindical en el que son las asambleas, por ejemplo, en el lugar de trabajo. Acá se incorporó un Ujú. artículo en la reforma, que incorporó un artículo a la ley de asociaciones sindicales, donde restringe al Ujú. máximo el tema de la realización, dice asamblea y congreso. Saquemos los congresos porque me parece un tema que no admite Mm. discusión acá, porque es casi inviable. Pero pongamos las asambleas en lugar de trabajo. Y acá increíblemente pide que no solamente las asambleas de personal en el lugar de trabajo fuera primero, increíblemente la ley dice que hay que comunicar al empleador, pedir autorización al empleador, y en segundo lugar, que no devengan salario. Bueno, un poquito me gustaría la opinión tuya, Marcelo, y después que veamos la realidad de este tema en Perú, ¿no? Sí, un poco lo que yo comentaba, quizás como introducción en este punto, es que quizás con motivo, partiendo de una premisa, falsa o no, pero una premisa donde a veces se encubren medidas de fuerza, alegando que se está ejerciendo libremente el derecho de hacer una asamblea, con esta premisa se ha regulado el tema de asambleas dentro del establecimiento de una manera que puede llegar a, con una primera lectura, parecer que se estaría violentando el principio de libertad sindical. Como todo principio, como todo derecho, tiene sus limitaciones en función de vivir en una comunidad. Lo que dice hoy, digamos, la reglamentación, la nueva normativa, es que si bien pueden ser autorizadas por el empleador, eso no significa que devenguen salarios. O sea, de hecho, están ejerciendo una actividad gremial y no, por ende, no pueden estar subvencionadas, este es un agregado mío, por el empleador. Para poder hacerse dentro del horario y en el lugar de trabajo, tienen que estar expresamente autorizadas por el empleador. Y entonces, si acá también se dice que se tienen que anticipar, y si el empleador considera que está afectando lo que puede llegar a ser el proceso productivo, se puede negar. Y acá entramos a jugar un poco hasta dónde puede haber, y déjame hacer un paralelo con el tema de guardias mínimas, hasta dónde puede haber una restricción al principio de libertad sindical, del ejercicio libre de lo que puede llegar a ser el ejercicio de una deliberación en una asamblea, y hasta dónde puede llegar a haber un abuso en lo que puede llegar a ser este ejercicio y de alguna manera una medida de fuerza encubierta, porque si es una asamblea no voy a pedir una conciliación obligatoria porque no me está reconociendo que hay un conflicto. Entonces, entras a jugar en esa situación que de alguna manera creo que, no sé si es la solución, no sé si es la solución, pero creo que se está buscando alternativas para paliar en todo esto. Y acá entra a jugar
un poco tomo, no lo dijo expresamente en esto Guillermo, pero tomo un poco esta esencia de cuando necesitamos un tercero para solucionar un problema de diálogo entre las partes. El gran problema acá es cómo se llega a estas situaciones y por qué se llega a una situación de hecho a veces, amparándose o queriendo ampararse en un derecho, ya sea en hacer una asamblea cuando en realidad es una medida de fuerza, o bien restringir el ejercicio de la asamblea cuando realmente se está ejerciendo libremente la asamblea y al empleador no le causa ningún tipo de perjuicios hacerla en el horario que están estableciendo las partes. Entonces, es ahí un poco los propios, el propio sindicato. Entonces, es ahí donde el punto de equilibrio es el diálogo entre las partes para poder ejercer, aún en conflicto, mantener el diálogo, porque la gran virtud es aún en el conflicto mantener el diálogo. Lo escuchaba Guillermo y nosotros hoy en Argentina, me voy un poco de tu pregunta, Abel, es hoy en situación de que tenemos muchas actividades con una crisis muy profunda, económicas, pese a que la situación macroeconómica muestra números, parece muy buenos, pero a nivel consumo, a nivel de lo que son actividades que claramente están vinculadas con lo que es producción nacional y con un grado de apertura a las importaciones muy agresiva y con una disminución en el consumo en función de una realidad microeconómica que tiene la población en general, hay actividades que están en un franco declive. Hoy sentarse a negociar, a acordar situaciones para paliar y para transitar esa crisis, hoy uno tiene una mesa de diálogo muy razonable porque uno no tiene que explicar la crisis. Y todos tratamos, de alguna manera, que intervenimos en este tipo de negociaciones para mantener lo que se llama la sustentabilidad de la comunidad de trabajo, porque en definitiva le interesa a todos. Ese es un factor que se está viendo como una, no sé si una virtud, pero una cualidad dentro de lo que es hoy esta realidad que estamos viviendo. Que cuando hay un crecimiento económico, obviamente que ahí empiezan las disputas y las desconfianzas en lo que es la información que se brinda para. Pero eso ya es otro aspecto. Pero acá, en esta situación, por lo menos hay un canal de comunicación porque todos tratan de cuidar la mayor cantidad de puestos de trabajo en función de esta crisis que se está viviendo y tan que no se ve todavía la curva, ¿no? Esto, digamos, hay una línea en declive pronunciada en muchas actividades. No sé, a ver si te contesté, perdón que me derivé un poco en el tema, pero No, un no, poco, solamente antes de pasar, Guillermo, si me dejaste hago por favor. una Sí, claro. pequeña referencia. Sí, Cierto que señor. antes de empezar esto estábamos justamente hablando de una crisis Ujú, en un ámbito donde estábamos vinculados. Pero correcto. independientemente de eso, también reafirmo la cuestión de la necesidad del diálogo. Pero yo, antes de cederle la palabra, dejo que creo que me parece que un pequeño error o un error, en fin, me parece de la norma que cuando hace referencia, dice, en caso de celebrarse una asamblea dentro o fuera del establecimiento del empleador, deberá contarse con autorización. Me parece que ahí hay un cerro, porque si es fuera del establecimiento, la única autorización es, es en el horario de trabajo. Si no, no tiene por qué. Exactamente. Y la segunda cuestión, yo No lo creo, dice, ¿eh? pero ¿Eh? no dice que es el horario de trabajo, pero se deduce que, pero bueno, Bueno, es hay la parte de un error interpretación. Y la otra legislativo. cuestión que puede decir no devenga salario, hay un principio lógico del conflicto, que el conflicto no devenga salario, indudablemente, excepto que sea de derecho, pero hay una cuestión que podría darse, todos los supuestos que pueden darse, esto es muy, estamos haciendo análisis muy teórico, hay que ir a la realidad del conflicto particular, ¿no? Sí. Estamos Ujú, discutiendo, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, un procedimiento de crisis de una empresa, y tenemos que hacer asamblea del personal para discutir que hay que poner tal cláusula en función de mantener la actividad, y qué le va a descontar encima que están ayudando al mantenimiento de la fuente de trabajo de la empresa. Me parece que hay cuestiones que ser tan categórico la norma por ahí, pero no, viene una simple es acotación. muy Dejémoslo a Guillermo, casuístico, después le Abel. hablamos, no es para hacer un debate de esto que me parece que tampoco da. No, Perdón, no, no, Guillermo. es muy casuístico, sí. Mm, sí. Guillermo, vos te dejo. Y sí, gracias. A ver, de mi parte, respecto a la pregunta, veo que hay una coincidencia y una gran diferencia respecto de cómo se maneja el tema de las asambleas en el caso peruano. Digamos, la coincidencia es que también en el Perú, no textualmente, pero hay una interpretación de la jurisprudencia constitucional de que los tratados internacionales de derechos humanos califican entre ellos los convenios de la OIT tienen rango, jerarquía constitucional, ¿no? Eso,
digamos, no está ya en discusión y que forman parte de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, es decir, que los derechos consagrados expresamente en la Constitución, digamos, se interpretan y se complementan con estos instrumentos internacionales de derechos humanos. Y ahí yo haría una acotación adicional. Viene cobrando cada vez más importancia, por lo menos en el análisis doctrinario y también ya empieza el análisis jurisprudencial de la importancia de la regulación de los derechos laborales colectivos en el sistema interamericano de derechos humanos y la aplicación de la jurisprudencia vinculante, en este caso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, como ustedes saben, recientemente ya hace algún tiempo se ha pronunciado respecto de diversos aspectos de la libertad sindical, pero recientemente en materia de negociación colectiva y de huelga y en materia de negociación colectiva, justamente sobre un caso peruano. No sé si Argentina, creo que menos, pero Perú es lo que decimos aquí una suerte de caserito en el sistema interamericano de derechos humanos en general y en el ámbito laboral también, ¿no? Y claro, esa jurisprudencia viene siendo interesante y hay a partir de esa jurisprudencia ya los tres derechos colectivos que están regulados en la Carta de la OEA pasan a formar parte de la Convención Americana del corpus del cuerpo jurídico internacional en el ámbito regional a través del artículo 26 de la propia Convención Americana. Entonces, la reflexión que venimos haciendo es que hay que tener también en cuenta esta normativa de los derechos colectivos en el ámbito de la OIT y en el ámbito del sistema interamericano. Dicho esto, respecto de las asambleas, en nuestro caso, la única manera de que sea posible llevarse a cabo una asamblea en el centro de trabajo, en el lugar de trabajo, es con la autorización del empleador, ¿no? Es decir, estas facilidades sindicales que son importantes, entre ellas la posibilidad de contar con un local sindical o de permitir asambleas al interior de la empresa, no están reguladas ni permitidas expresamente. Se señala que en todo caso por convenio colectivo tienen que establecerse. Son muy pocos convenios colectivos los que han conseguido. Cuando los hay, por supuesto, el empleador tiene que, digamos, reconocer la asamblea o el local para su uso al interior de la empresa. Si ese no es el caso, entonces no hay obligación del empleador. Pero cuando el empleador facilita u otorga la posibilidad de que se lleve a cabo una asamblea al interior de la empresa, dentro de la jornada de trabajo, queda claro, ¿no? Que es con el pago de la remuneración correspondiente, ¿no? Si fuese el caso, pero como estoy planteando, es una situación que se presenta muy excepcionalmente. No sé si De mi parte, eso sería. No sé si he alguna respondido o no alguna a tu pregunta. Sí, inquietud. sí, sí, totalmente. Tenemos más similitud de las que pensamos, creo, en estos Sí, tiempos. sí. Ujú. ¿Alguna pregunta de los que están en la sala? Muy interesante, la verdad. Héctor levantó Sí, la sí, mano, sí, sí, Héctor. Abel. Sí, yo no sé si esto se me pasó por alto para Guillermo. Ese órgano ad hoc que se expide en materia de servicios mínimos, eh, ¿quién lo designa? ¿Las propias partes en conflicto o es la autoridad administrativa? No se te pasó, no lo dije, Ah, ¿verdad? Lo decide, es una buena pregunta. Producir la divergencia se pone en conocimiento de cualquiera de las partes al Ministerio de Trabajo y es el Ministerio de Trabajo el que designa, ¿no? Ese órgano ad hoc, poniéndole las partes y sobre todo la parte empleadora tiene que justificar de una perspectiva técnica las razones por las cuales cree que son de esas actividades que deben seguir funcionando y el número de trabajadores con ese sustento técnico se pone en conocimiento del órgano ad hoc designado por la autoridad de trabajo al cual le otorga un plazo y si en el plazo correspondiente, que suele ser un plazo prudencial, tiene el problema adicional que, claro, es un órgano ad hoc que no trabaja gratis, ¿no? Al que hay que pagarle. Y normalmente el pago tiene que venir por las partes o por el empleador. Entonces, esto puede dificultar,
que el órgano ad hoc, en tanto no cobra sus honorarios profesionales, no emite el dictamen correspondiente y en ese caso lo ha venido haciendo, hay que decirlo, pero cuando no lo hace, revierte la decisión de decidir cuál finalmente son las actividades y el número de trabajadores que deben seguir prestando servicios en esas circunstancias, la autoridad de trabajo, ¿no? Es un poco digamos, el camino de ida y de regreso que hay. Está claro. Por eso, perdón, lo ideal es que esta propuesta, que me parece una propuesta razonable, que sea un órgano permanente en el Consejo Nacional de Trabajo, donde están las centrales sindicales y las centrales patronales que tienen un poder, un mayor poder económico para financiar el funcionamiento de una comisión de esta naturaleza. Tiene mucho sentido, pero bueno, ocurre lo que les he mencionado también, ¿no? No sé si tenemos alguna otra pregunta de los miembros que están participando en la sala. En Argentina, Guillermo, perdón, Leandro, en Argentina la Comisión de Garantías trabaja en forma honoraria, no cobra honorarios y tenés que presentar una declaración de bienes pensando que sos funcionario público. Después te enterás que funcionarios públicos hacen malabares para incrementar sus patrimonios, pero esa Comisión de Garantía trabajás ad hoc y no cobras nada, me parece bien que no se cobre, y tenés que presentar tu declaración de bienes. Terminando de acotar lo que dice Marcelo, todavía sigue vigente el último decreto donde la composición de esa comisión de garantía, no sé si se dijo, creo que no, no sé, o se me pasó, era por representación de los empleadores, de los trabajadores, de la Academia de Ciencias Sociales de Buenos Aires y del Consejo Interuniversitario Nacional. Es decir, los Ujú. rectores designan la integración. Esa era la última comisión vigente por decreto. Ahora la ley, no sé si ese decreto está vigente, o seguirá esa o se modificará. Ujú. Suena bien la composición, pero bueno, al final no, si No no ha tenido funciona, mucha tampoco actividad. sirve. Ajá, no tiene mucha actividad, claro. No ha Sí. tenido porque no ha sido convocada, porque son muy pocas las veces Bueno. que la comisión de garantía hay conflictos puntuales y particulares donde se la ha convocado para que determine la situación. Ujú. De todas maneras, acá hay un procedimiento, termino de acotar esto, lo que establece la ley, la modificación, hasta llegar a la huelga propiamente dicho, un conflicto, tenemos más de un mes. Si cumplimos, diríamos, el desarrollo normativo que establece, porque tenés Ujú. 15 días más 5 días más, 20 días hábiles, lo que se llama la conciliación, que es un periodo donde las partes tienen que mantener la actividad, donde se congela, diríamos, el conflicto para que se negocie en una situación de paz. Ujú. Concluido eso, hay que notificar si se va a la huelga propiamente dicha con 5 días de anticipación, que se va a ir a la Ujú. huelga para presentar al otro día en la reunión con los empleadores, hacerlo diagrama y presentarlo, y 2 días antes comunicarlo a los usuarios, decir un trámite que es una locura, pero quiero decir con esto, más allá del trámite puntualmente, que si tomamos en cuenta todo ese plazo, pasamos el mes para concretar realmente el paro. ¿Así o no, Marcelo, que vos? Así es, y después no tiene En nuestro efectos el caso paro, es, por eso, por eso. sí. Sí. Es diferente el trámite. La decisión de si se va, por ejemplo, a un proceso de arbitraje o a la huelga es previo. Una vez que los trabajadores han decidido que van a a la medida de conflicto, simplemente el plazo es 5 días hábiles de preaviso al empleador o a la entidad empleadora con conocimiento en paralelo de la autoridad de trabajo y 10 días hábiles si es que la huelga va a afectar algún servicio esencial para la comunidad. Vencido el plazo, los trabajadores tienen el derecho de iniciar la medida de fuerza, ¿no? Y claro, en nuestro caso, adicionalmente, esta es una medida controlada administrativamente por la autoridad de trabajo, que en ese periodo del preaviso, va a decidir si la huelga es procedente porque se cumplen los requisitos que la ley establece o es improcedente. Y si es improcedente, se puede apelar y en segunda instancia y de manera definitiva, la autoridad de trabajo decide confirmar la improcedencia y se acabó. Si los trabajadores, a pesar de eso, insisten en la medida de fuerza, pueden eventualmente incurrir en algún tipo de infracción laboral, ¿no?
Entonces, Mm. esto, como ven, por eso decía, hay un control muy importante en manos de la autoridad de trabajo respecto del ejercicio de un derecho como la huelga, ¿no? No Acá es es muy suficiente, parecido, no es es muy suficiente el parecido. preaviso, hay, digamos, todo este control administrativo y previo, ¿no? No es judicial y ex post como ocurre en otros ordenamientos jurídicos. Muy parecido aquí. Ok. Bueno, no sé si... Leandro había levantado la Eh, mano, me parece, ¿no? ¿Qué, Perdón, Leandro? ¿Está... Leandro Maciel. ¿Así estás? Estoy acá firme. Sí, señor. Bueno, dos preguntas. Una en torno al tema, bueno, aportes y contribuciones, según la denominación que utilizó la normativa. Bueno, va a entrar ahora el primer vencimiento del mes y las empresas tendrán que hacer su interpretación de la norma. Es una norma que, digamos, el decreto aportó confusión a la que ya producía la ley. Si esperás, bueno, puntualmente a vos, Marcelo, que esto desencadene una serie de conflictos, tanto judiciales como sindicales. Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo ven, dada la usual conflictividad habida en nuestro país? ¿Cómo ven que se va a desarrollar toda esta normativa que tiende a restringir la expresión sindical, ¿no? Tanto en la asamblea como en la huelga? ¿Cómo ven cómo creen que puede incidir de cara a la relación entre las partes? Que aún con la conflictividad, digo, era una conflictividad llevadera, no interfería en el trato frecuente entre las partes negociales. Nada, esas dos preguntas. No sé, Chavo, a ver si querés que empiece. Empezamos, sí. Perdón. A bueno, ver, en con realidad creo que es respecto a una la pregunta primera básicamente pregunta, dirigida a Marcelo, ¿no? Yo sí, Sí. por eso, con no respecto me a la primera veo pregunta, cómo yo responder un tema entendería tan que complejo. van a surgir en función de las dinámicas de las mesas de negociación. Primero, un tercero está convocando legalmente por un mandato legal a renovar convenios. Vamos a ver si las partes realmente quieren renovar el convenio, quieren sentarse y quieren actuar como dicen, y si va a haber terceros que quieran introducirse en esa mesa de negociación y de esa manera si se los va a permitir o no en función de esta famosa 10% que establece la reglamentación, lo que puede llegar a ser la legitimación que tienen que acreditar. Si no llegara a ocurrir, sabemos que tenemos una instancia judicial ahora de recurrir ante lo que es una decisión de no reconocer la conformación de la Comisión de Negociación Colectiva, es un acto administrativo, ya lo dijo el Poder Judicial de la Nación en dos viejos casos, uno Ministerio de Trabajo contra la Federación Marítima Portuaria y otro caso Atentos, y por ende ahí puede llegar a dirimirse alguna cuestión judicial, me parece a mí, en cuanto a la conformación. No, me parece que puede llegar a ocurrir y quiero ver si la Secretaría de Trabajo va a aplicar esa cláusula que tiene de facultades que en caso de demorarse de la mesa en la renovación de los convenios colectivos de trabajo, que una de las partes plantee que esto está afectando lo que puede llegar a ser el interés general o lo que puede llegar a ser la instancia para negociar el convenio colectivo y de esa manera la Secretaría de Trabajo poder suspender cláusulas normativas. Y ahí quisiera saber realmente cuál va a ser el alcance y qué criterio va a tomar en cuenta la justicia respecto de lo que significa la suspensión. Creo que el legislador ha sido prolijo en esto de hablar de suspensión y no de derogación, pero en definitiva es la no aplicación de cláusulas normativas, ¿no? Entonces, de alguna manera, capaz que es una sutileza o una casualidad de términos, digamos, del castellano, pero quiero ver en ese punto, Leandro, creo que ahí es donde me parece que puede llegar a ver. Y lo otro, yo creo que un poco lo que hablamos con Abel, con respecto a las huelgas, y a las asambleas es muy casuístico, va a ser muy casuístico. Y hasta dónde puede haber un abuso en un derecho o un abuso en otro derecho. Y acá, cuando la justicia, y no por la justicia, pero cuando la justicia interviene en un conflicto colectivo, la resolución ya es tarde, no importa cómo lo resuelva.
el Ministerio de Trabajo podrá dirimir una actividad esencial, los 5 días que mencionaba Guillermo, en función del proceso que tiene el Perú. Nosotros, esto ya es tarde, lo mismo que el procedimiento que ahora establece para huelga de servicios esenciales. Un mes es tarde. Una medida de fuerza no tiene efecto, porque una cosa es una medida de fuerza en un momento determinado donde quien lo plantee puede tener un impacto importante en ese momento y no un mes después. Esto claramente es así. Entonces, yo creo que eso va a ser muy, muy de cada caso en particular, en mi opinión, Leandro. ¿Mm? Ahora, Marcelo, te hago una sola cuestión. Que no tenga plazo, suponete, se invita a las partes a que negocien el convenio colectivo, la actualización del convenio, la renovación del convenio. Ahora, ¿cuál es el plazo que tienen? Está abierto, sería un criterio muy subjetivo, decir, ¿hasta cuándo se considera que tienen que estar informando que están negociando y siguen vigentes? ¿O el poder, la administración dice, mire, ustedes no se pusieron de acuerdo? Mira, déjame hacerte un paralelo, Abel. Hacé de cuenta que para el legislador hay muchas situaciones de hecho, todo el mundo tiene que celebrar su matrimonio civil. El registro civil podrá instar a las partes a que se casen. Ahora, de que ahí a que se casen, es una Es cuestión de difícil. negociación de cada uno. Digamos, esto es más o menos lo mismo. No podés obligar nunca a negociar, ni siquiera a contenidos de negociación. O sea, ¿qué va a surgir de esto? Y en función, como le mencionábamos a Guillermo y a los colegas peruanos, que no tenemos la gimnasia de negociar contenidos de convenios colectivos, van a surgir un montón de cosas acá. Y el plazo, a mi criterio, como dice este artículo 137 de la reforma, para mí ya la Secretaría de Trabajo cumplió en estos casos que intimó. Porque era intimar dentro de los 12. Ahora, después que las partes celebran o no No celebren, lo intimó, el término es intimar. no, bueno, perdón, citar a las partes. No es lo Pero en mismo definitiva, que te invite no, a está salir bien. que te obliga a salir. Pero vale, si te intima a negociar o te cita a negociar, en definitiva te está diciendo que el convenio está No, no, está vencido. bien, está de Dependerá acuerdo, de pero cómo cada uno aplique las las cláusulas consecuencias son obligacionales distintas. para ver si caen o no caen las cláusulas del convenio. Y ahí es donde se activaría. Me parece que la única activación sabiendo que el convenio se te está venciendo y se te cae el convenio. Si no, no tenés posibilidad. Pero bueno, vamos a ver, tiene que correr agua bajo el puente un poco en esto, ¿no? Esperemos que andando el carro los melones se vayan acomodando o se caigan definitivamente. Esperemos que no se caiga. Porque en el medio, a ver, en el medio están los trabajadores formales, Totalmente. La que cada sociedad está vez en el medio, la sociedad. sí, pero que cada vez la pecera de trabajadores formales en Argentina es más chica. ¿Sí? Entonces Totalmente de tenemos que acuerdo. ver de qué manera se cuida y se protege lo que de alguna manera pretendemos que se extienda. Capaz que con menos agua, en función de lo que podemos llegar a considerar los niveles de protección. Y ahí seguramente va a ser una charla mucho más larga de lo que podemos demandar ahora, pero en definitiva tiene que ser la mayor comprensiva posible. Bueno, no sé si bastante interesante, me parece con mucho material que nos queda para seguir los interrogantes. Creo que estamos en procesos similares o parecidos. Bueno, ustedes también, ustedes, Guillermo, entran en una etapa también que seguramente va a estar todo en un proceso de Incertidumbre, cambio, ¿no? Sin de duda. incertidumbre. Por Nosotros ahora, ya estamos en aguas adentro, ustedes están tirándose al mar ahora, me parece. Pero bueno, será en su momento que tendremos que hacer otro encuentro para ver hacia ok, dónde van ustedes y cómo nos va a para nosotros, analizar, ¿no? digamos, los efectos ya claros y concretos de la reforma. Sí, claro, sin duda. Si no hay más ninguna pregunta, agradecer a los amigos, a los colegas peruanos. No sé vos, Héctor, si querés hacer un cierre, porque ya No, no, sí, se ha sumado cerramos. también Martín, Martín. ¿no? He visto que sí, 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 a quien agradecemos la participación y los Y la brillantes expositores. iniciativa. La iniciativa es cierto, y por los brillantes expositores que nos han mandado, junto con los nuestros que también apreciamos, la verdad que han sido 2 jornadas muy, muy, muy interesantes.
Martín, ahí está, lo podemos ver. Sí, muchas gracias. Muy brevemente para agradecer a los colegas argentinos pues la receptividad y la creación del espacio de diálogo. Entendería que esta es una primera oportunidad y Sí, busquemos que hayan otras a futuro. Y pues la histórica amistad peruano-argentina pues se ha ratificado en estas 2 jornadas y la misma inquietud por la reflexión laboral pues nos abre un camino para compartir, ¿no? Así que gracias a quienes han sido expositores en las 2 jornadas, a ti, Héctor, como presidente de la asociación, y a Abel como generador y que ha permitido pasar de la idea a la acción. Estamos cerrando algo que comentamos como posibilidad hace 3 meses atrás, y hoy podemos darnos por satisfechos de su ejecución. Así que seguiremos en el intercambio y seguiremos compartiendo la preocupación y generando alternativas, porque también creo que parte del compromiso es pensar un futuro pues, con otras reglas que sean tributarias de la justicia, ¿no? Creo que hay todavía mucho camino que recorrer en ese sentido. Gracias particularmente me, a me todos, sumo, a me sumo al ustedes. reconocimiento a Abel, que ha colaborado mucho y ha mediado mucho para que esto se pudiera hacer. ¿Esto se cocinó en Lima o cómo fue? Cuando Esto lo ustedes... Un cocinamos poco, en ¿no? el bar de la universidad, Ah, de la que tú vas a ser próximamente, seguramente va a tener el honor de ser decano de la facultad. En el pero bar allí, simplemente aclara que no es un bar, es una cafetería, un la restaurante, cantina. porque No, la no, cantina fue la ah, bueno, cantina. que para nosotros bar es un lugar donde se puede consumir bebidas espirituosas, que en este caso No, en la no, 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 universidad cantina, sería el no término, es sería la posible. cantina, en la cantina Ok, está de la bien, universidad. vale, Acá le vale la decimos vale aclaración. también, pero bueno, allí empezó esta idea que circunstancialmente, mientras yo estaba justo, que estaba contigo y Elmer estaba en la facultad, se la comunicó, la comunica a Martín, es en el WhatsApp que tenemos en común, y digo, justo estoy acá, así que me siento a hablar a ver qué podemos concretar. Y ahí salió esta idea que, bueno, que seguramente vamos a hacer más cosas juntos, porque aparte hay Sí, de afinidad acuerdo. humana, y Así de una es. larga tradición, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Bueno, la reitero mi Bueno, gracias a agradecimiento todos, a todos. Gracias, gracias. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego. hasta gracias, pronto. Hasta saludos. luego, Hasta gracias, pronto. gracias. Un abrazo grande.